En el vídeo anterior estuvimos viendo que el precio se mueve mediante impulsos y retrocesos, y que dentro de esos impulsos y retrocesos encontramos unas velas que representaban el movimiento del precio en una unidad de tiempo en concreto. Si todavía no lo has visto, te aconsejo que le pinches por aquí y lo veas, ya que vamos a seguir una progresión de aprendizaje para que puedas aprender a hacer trading desde cero, y si tienes algo de experiencia que puedas repasar esos conceptos básicos que son tan importantes. En el vídeo de hoy vamos a ver los dos pilares más importantes para hacer trading con penny stock, que son la acción del precio y el volumen. Vamos a empezar con la acción del precio y rápidamente vamos a ver las tres estructuras básicas. Como vemos aquí, tenemos el rango lateral, donde sus máximos y sus mínimos están en la misma altura. Es un rango muy importante porque es un rango donde se está negociando, donde no hay fuerza ni por parte de los compradores ni por los vendedores, y es un rango donde puede desencadenar una tendencia alcista o una tendencia bajista. Aquí tenemos la tendencia alcista, donde sus máximos y sus mínimos son cada vez crecientes, y una tendencia bajista, donde sus máximos y sus mínimos son cada vez decrecientes. Esto simplemente a nivel gráfico para entenderlo mejor en lo que tenemos que fijarnos. Pero ahora vamos a ver un gráfico real de lo que nos encontraríamos con una penny stock. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa con el ticker BBIG, y ya a simple vista podemos un poco interpretar dónde está cada estructura. Pero si os dais cuenta, estas penny stock, al tener mucha volatilidad, no vamos a ver esos movimientos tan limpios. Fijaros aquí estas velas con estas mechas, nos dificulta un poco, pero poco a poco tenemos que ir haciéndonos el ojo. Entonces, lo que sí que estamos viendo aquí es un rango lateral, donde se ve clarísimamente, donde el precio está aquí fluctuando, está negociando, y que después desencadena en una tendencia alcista, ya que sus máximos, que lo tenemos aquí, y sus mínimos, máximos y mínimos, son cada vez crecientes. Es una pequeña tendencia alcista, pero no es tan pequeña, puesto que desde que rompe el rango hasta su máximo, ¿vale?, se está haciendo casi un 100%, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos que fijarnos, que tiene mucha volatilidad, pero podemos ir identificando ese tipo de tendencias. El gráfico que nosotros utilizamos, o la plataforma que nosotros utilizamos, se llama TradingView, por si queréis ya ir echándole un ojo y analizando diferentes gráficos. Vale, una vez que entendemos ya bien esos movimientos básicos de la acción del precio, con esas tres estructuras básicas, vamos a dar un paso más y vamos a hablar ahora de los soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes y resistencias? Son dos niveles, la resistencia un nivel por arriba y el soporte un nivel por abajo, donde el precio cada vez que llega rebota. Y en el soporte pasa lo mismo, el precio cada vez que llega rebota y cambia de dirección. Vamos a verlo en un gráfico para entenderlo mejor. ¿Y cuáles son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta y nos tenemos que apuntar? La primera de todas, un soporte o una resistencia no es una zona fija. Es decir, no hay que marcar un precio exacto, no hay que marcar una zona exacta que tiene que llegar ahí. No, hay que entenderlo como una zona donde el precio puede moverse en esa zona. Puede que el precio pase esa resistencia y vuelva a entrar, pero tenemos que entenderlo como una zona en sí, no como un punto fijo. Después también tenemos que tener en cuenta, donde aquí ya podemos empezar a marcar esos soportes y esas resistencias, puntos donde el precio ha rebotado más de 2 veces, ¿vale? Por así decirlo, aquí tenemos un punto donde el precio, fijaros aquí, ha tocado. Aquí tenemos un punto donde también ha tocado, aunque lo haya roto. Aquí tenemos otro punto. Aquí tenemos otro punto. ¿Vale? Y aquí tenemos otro punto. Vale, ¿qué podemos interpretar aquí? Si os fijáis, aquí lo que estamos viendo es que el precio intentó subir. Aquí tocó y volvió a bajar. Aquí volvió a tocar y sí que lo rompió. O sea, esto es una resistencia, puesto que el precio quería avanzar hacia arriba. Y aquí rebotó y ya consiguió romperlo. Y después, una vez que subió, volvió a bajar y hizo un soporte. Ahora el precio intentó bajar y rebotó. Intentó bajar y rebotó. Y después consiguió bajar. Formando de nuevo, fijaros aquí, intentando subir y teniendo esa resistencia. O sea, son líneas donde al final tanto la resistencia puede pasar a soporte y viceversa. Entonces aquí es un ejemplo clarísimo de lo que se puede producir. Y fijaros este nivel, lo importante que es, o esta zona en sí, como hemos comentado al principio, lo importante que es, porque ha pasado de ser una resistencia a ser un soporte y después una resistencia. Fijaros aquí como vuelvas otra vez resistencia
y después consigue romperlo y ya sí que se va. ¿Vale? O sea, fijaros lo importante que es. Después, el tercer punto que tenemos que tener en cuenta es marcar como soporte o como resistencia una zona donde el precio haya sido rechazado fuertemente y haya cambiado de dirección. ¿Dónde lo vemos aquí en el gráfico? Fijaros aquí arriba como el precio al llegar a este punto rápidamente bajó, fijaros la mecha que al final es el precio, bajó y después ya cambió totalmente la dirección. Entonces aquí lo vemos. No hace falta que ese punto haya sido tocado varias veces, aunque después en el tiempo, fijaros cómo vuelve a tocarlo y vuelve a sobrepasarlo. Pero si esa parte del gráfico no lo hubiésemos visto, tendríamos que marcar este punto porque es un punto importante, ya que el precio fue rechazado bruscamente hacia abajo. Así que con esto tenemos ya 3 puntos clave a la hora de colocar esos soportes y resistencias. No tengáis miedo a colocarlas, porque es importante ir marcando esas zonas donde realmente veis, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, acabo de marcar esta donde aquí hace de soporte, aquí hizo de resistencia donde el precio rompió, aquí también estuvo fluctuando entre soporte y resistencia, y poco a poco tenemos que ir haciéndonos el ojo e ir marcando esas zonas donde realmente el precio sufrió esos cambios. Ahora vamos a dar un paso más en la acción del precio y vamos a ver las estructuras de acumulación y distribución. Como estáis viendo en pantalla, de una forma gráfica para poder entenderlo mejor, la acumulación y la distribución se da en esos rangos laterales. Lo que está pasando aquí es que, como hemos dicho anteriormente, el precio se está negociando entre compradores y vendedores y después desencadena la fuerza por un lado o por otro. En este caso se ha producido una acumulación, lo que quiere decir que los compradores están acumulando para después llevar a esa tendencia alcista. Durante esa tendencia alcista podemos encontrar zonas donde el precio hace como un descanso, es un pequeño rango, donde se sigue reacumulando, ¿vale? Para seguir subiendo, cogiendo fuerza para seguir subiendo. Hasta llegar a un punto donde finaliza esa tendencia y se produce un rango donde se empieza a distribuir. Lo que quiere decir que los que han comprado abajo empiezan a vender sus acciones aquí arriba. Y ahora se produce esa tendencia a la baja. Que igual que cuando subía el precio, se pueden producir esas zonas más pequeñitas de redistribución. Esto sería el concepto general de cómo se produce esa acumulación y esa distribución, que lo hemos reflejado en los gráficos. En el caso de las penny stocks, esa distribución se da bastante rápida y esa acumulación tarda más en el tiempo. La pregunta que os podéis hacer es ¿cómo saber si un rango es acumulación y distribución? Realmente no se puede saber a ciencia exacta hasta que no rompe el canal. En el momento que rompe el canal con una fuerza agresiva por parte de los compradores, podemos ver que ese rango sí que era de acumulación. Pero sí que podemos intuirlo con unas huellas que van dejando en ese rango que nos puede dar pistas de que puede ser una acumulación o una distribución. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora el segundo pilar súper importante, es la piedra angular de las penny stocks, que es el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el número de transiciones que se da entre compradores y vendedores en una unidad de tiempo en concreto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto al volumen y las penny stocks? Primero, que las penny stocks tienen una liquidez que es igual al volumen, una liquidez muy baja, o sea, tiene muy poco volumen comparada con unas empresas grandes como puede ser Apple, que sí que tiene una gran liquidez. Tenemos que tener en cuenta esto, por eso los gráficos los vamos a ver y el volumen de forma diferente. Y después que las penny stocks necesitan mucho volumen para hacer esos grandes movimientos que son lo que nosotros esperamos. Entonces, una buena entrada de volumen siempre va a ser positivo. Y después vamos a aprender cómo identificar bien esa entrada de volumen y ver si realmente nos puede dar esa fuerza para producir ese gran movimiento. Entonces, vamos a ver el gráfico y trabajando con esta plataforma que es TradingView, el volumen lo tendríamos aquí abajo. Ahora mismo no está porque está deshabilitado. Lo que tendríamos que hacer es irnos a indicadores, que lo tenemos aquí arriba. Le ponemos volumen y le pinchamos a volumen. Nosotros ya lo tenemos y nos saldría así. Pero nos saldría sin la media móvil. Vale. Esto simplemente le pinchamos ahí o le pinchamos aquí arriba a la ruletita, nos despliega este menú y lo tendríamos así, deshabilitado. Le pinchamos y esa media móvil lo que nos va a hacer es una media de volumen de los últimos 20 periodos. Súper importante también. Entonces lo habilitamos y ya tendríamos el volumen.
Entonces tenemos el volumen abajo, tenemos la acción del precio con esas velas que representan ese movimiento. Y ahora nos tenemos que fijar aquí arriba, puesto que si nos vamos a un día en concreto, nos vamos por ejemplo aquí al 5 de enero de 2021, nos va a aparecer aquí el volumen, ¿vale? Fijaros ahí donde he puesto la flecha y nos sale que ese día en concreto hizo 22 millones con una media de volumen de 10. Si nos vamos al día 6, hizo 31 con una media de 11. Y si nos vamos al día siguiente, al 7 de enero, hizo 12. Entonces de esta forma podemos ver el volumen que hizo cada día. Este gráfico en concreto, como está en diario, ¿vale? Cada vela representa un día, nos está diciendo el volumen que se negoció en ese día en concreto. Si lo ponemos en semanal, cada vela representa una semana, nos dirá ese volumen que se ha negociado en esa semana en concreto. Para que os hagáis una idea, fijaros en esta penny stock que se llama Atos, fijaros ese movimiento del precio y ese volumen, y si ahora nos vamos a Apple, fijaros la diferencia. Fijaros el volumen que se está negociando, que es enorme comparado con lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de 118.000 millones, y fijaros el movimiento del precio como es mucho más limpio. Si volvemos otra vez a Atos, fijaros como el precio pega unos tirones, baja. Esa es la diferencia entre las penny stock y las grandes empresas, por esa liquidez. Tener poca liquidez y las grandes empresas que tienen mucha liquidez, el movimiento es mucho más pequeño. Por eso los porcentajes de subida y de bajada son también menores. Una vez que entendemos el volumen y lo que representa, vamos a ver ejemplos de qué sería esa entrada de volumen o qué nos llamaría la atención para predecir que esa empresa pueda hacer un gran movimiento o no. Si tomamos como ejemplo Atos también, nos damos cuenta en este rango de aquí pequeñito como anteriormente no había nada de volumen. Lo podemos estar aquí viendo, aparte nos podemos ir y verlo realmente, como aquí por ejemplo el 27 hizo 308.000 simplemente, pero este día empieza a haber una entrada grande de volumen. O sea, ha pasado de negociar 1 millón a negociar de repente 29 millones. Ya ese día nos da una alerta, ¿vale? Bastante importante. Y después nos vamos a los siguientes días y estamos viendo cómo sigue en ese rango lateral, sigue entrando volumen. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en las penny stock. Tenemos que ver ese rango de acumulación donde va entrando volumen. Esas son esas pequeñas señales que nos está diciendo que hay una alta probabilidad de que la empresa haga un gran movimiento. Y como vemos aquí, hizo ese gran movimiento al salir de ese rango lateral. Perfecto, si tomamos otro ejemplo, ¿vale? Con BBIG, aquí pasa lo mismo. Fijaros cómo durante todo este movimiento del precio no hay ningún volumen que sobresalga, sobre todo por encima de la media, por eso es importante que el volumen supere a esa media, pero llegamos a un punto donde entra un volumen donde ya sí que lo supera y le acompaña después un volumen muchísimo más superior. O sea, estamos viendo que este día, vamos a verlo aquí, este día hizo 34 millones y al día siguiente hizo 145 millones. Cuando días anteriores estaba haciendo 8 millones, 6 millones, 7 millones, pues eso ya es una señal de que algo está pasando ahí, de que está entrando volumen, y es una señal muy importante de que toda esta zona de aquí se estaba negociando, acumulando para subir el precio. Después, la acción del precio acompañó a ese volumen, que eso es algo que veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Cómo se correlaciona el volumen con la acción del precio, que es muy importante. Pero ya podemos hacernos una idea y empezar a ver esos diferentes gráficos e interpretar ese volumen y esa acción del precio si realmente lo ha llevado. Podemos verlo mirando esos rangos laterales donde hay entrada de volumen y viendo si posteriormente hizo ese movimiento y esa tendencia alcista, y nos puede servir bastante de práctica. Espero que con este vídeo hayáis entendido mejor la acción del precio y el volumen para poder operar las penny stock. Cualquier duda que tengáis, dejadmela en los comentarios y estaría muy agradecido si me dieseis un me gusta y si lo compartís con otra gente que le pueda interesar este contenido. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos.